Muy buen día, que el Señor les bendiga a todos donde quiera que escuchen este mensaje, sea acá en Alemania, el continente europeo o en otro rincón del mundo, quizá en el continente americano o incluso Australia o Asia. El Señor les bendiga a todos. Es para mí de mucha bendición poder compartir la palabra el día de hoy en castellano. Quiero decirles que este es el mensaje, la serie de mensajes que predico en la iglesia Misión a la ciudad de Gelsenkirchen en Alemania, donde el Señor nos permite servir desde hace unos años. Y es un privilegio para mí poder servir en esta iglesia, que es una pequeña iglesia alemana, tanto en alemán como en español. Los que ya han escuchado mis mensajes saben que a veces predico en ambos idiomas. En esta ocasión quise hacer una variante y grabar el servicio o el mensaje antes para compartírselos y hacerlo tanto en español como en alemán. Hoy quiero compartir la palabra del Señor en el Salmo 12 y para eso quiero que oremos juntos antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por la bendición que me das de, a través de este medio, compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea conmigo y también con los que oyen, para que tu palabra sea fluyendo en nosotros y santificando nuestras vidas, como es el propósito por el cual tú nos la has dejado. Esta preciosa palabra, como dice este hermoso salmo, es como plata refinada. Te damos gracias, Señor, como 7 veces refinada en horno de piedra. Te bendecimos porque así es tu palabra pura y purifica también nuestros corazones y nuestros pensamientos, guardándolos en Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios me santifica, es el título que le he dado a este mensaje. Este mensaje es una oración del rey David que clama por justicia, que clama en medio de una generación cuyos labios son engañosos y mentirosos, clama él por justicia. David era un hombre que conocía también lo que significa estar en el poder y confabularse para hacer cosas indebidas. Esa es la tentación que mucha gente en el gobierno o en cualquier posición de autoridad a veces tiene. Lo que llamamos corrupción es lo que este salmo aquí declara como mentira, como engaño, como doblez de corazón. Y como decía, David era un hombre que conocía esto y él es el que ora en primer lugar por salvación en este salmo. Y en su clamor, él mira, dice textualmente, que los justos, los fieles, están desaparecidos. Como quien dice, ¿y dónde están? Lo dice ahí en el verso 1. Salva, oh Jehová, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Y a veces ustedes no me dejarán mentir, amados hermanos, pero nosotros mismos no siempre somos fieles a nuestra palabra, a nuestros compromisos y fallamos. Como nos dice más adelante el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, si nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel. No es para justificar la infidelidad, pero es para reconocer con humildad, amados hermanos, que también nosotros no somos siempre fieles a la verdad en nuestra vida, en nuestro modo de conducirnos y de comportarnos. Y es maravilloso saber que tenemos perdón en Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor nos ha sido dada para que nosotros crezcamos en santificación, en autenticidad, en sinceridad, precisamente. Decía que David, como rey,
Es un hombre que también conoce lo que sucede en las más altas esferas, cosas que a veces para nosotros quedan escondidas, a no ser, por ejemplo, por medios que hoy tenemos que nos dan acceso a mucha información o filtraciones de informaciones secretas de naciones poderosas, como hemos conocido en los últimos años, que nos dejan ver al descubierto lo horrible, la basura que hay escondida en medio de las relaciones diplomáticas que se ven tan respetables, tan honorables y que por supuesto nosotros pagamos con nuestros impuestos como ciudadanos. Pero hay mucho engaño y, como decimos, David es un hombre en el poder frente a la nación de Israel, y él mismo, tenemos que recordar, aún Urías era uno de sus 30 soldados más valientes, como nos lo relata el libro de Samuel, aunque sea en último lugar, pero Urías es ahí mencionado. Si algunos conocen la historia que encontramos ahí, y considero que bastantes la conocen, en 2 de Samuel 11, sucede, lo resumo, que David mira a la mujer de Urías y comete adulterio con ella. Tienen relaciones sexuales. Mientras que Urías está en la guerra, David entonces comete este pecado. Encontramos el relato a partir de 2 de Samuel, capítulo 11. Entonces vamos a ver, porque lo que vamos a leer en el texto es bien interesante, por eso digo que David conoce y sabe de lo que está hablando, aunque él también lo va a dimensionar a nivel de las naciones. Y es que si Dios es poderoso para hacer justicia a un individuo, imagínense mucho más David como rey de una nación. Él sabe que Dios puede hacer justicia entre las naciones, en las ciudades, en los países, por poderosos que estos sean. Y de eso tenemos mucha evidencia a través de los profetas. Vaya usted a pensar en Jonás y Nínive, una ciudad muy poderosa, la capital, si la podemos llamar así, mundial de aquel tiempo, lo que sería una ciudad como Londres hoy en día, o Nueva York, ciudades muy poderosas, o Pekín allá en el oriente, pero que no escapan de los juicios divinos. Y tampoco los individuos. Urías es enviado cuando David se da cuenta que su esposa, que Betsabé, la esposa de Urías, está embarazada a causa del adulterio que ellos han tenido, y el marido de Betsabé está en la guerra, así que es imposible que ella quede embarazada por parte de su marido. Entonces él manda a traer a Urías y lo incita para que duerma con su esposa. Pero Urías es un hombre tan fiel, de esos que desaparecen, como dice aquí el mismo rey David, esos que ya no se ven. Me imagino a David viéndose él mismo al espejo y preguntándose, ¿y dónde están los justos, los hombres auténticos? Porque aunque David sabe lo que está tramando y no es auténtico en lo que está haciendo, como parece que le quiere dar como unas vacaciones, ¿verdad?, a Urías, pero la verdad lo que él quiere es que Urías duerma con su mujer para que después, al nacer el niño, pues va a entender Urías pues que es su hijo, así de simple. Pero Urías es un hombre tan auténtico y tan fiel a sus deberes que él le dice al rey David: ¿cómo yo puedo ir a mi casa, ponerme cómodo, cuando mis colegas, mis compañeros están peleando, están durmiendo a la intemperie allá en el campo de batalla? Perdón, señor rey, yo no puedo hacer eso. Y David lo intenta incluso emborrachando a Urías una de esas noches, porque le pide que se quede todavía un poco de tiempo, pero no consigue nada. Aún borracho, Urías se queda a dormir en el patio del palacio y no se va a acostar con su esposa. Entonces David toma la siguiente medida. Toma una carta y le escribe una nota al general, que es Joab, que está al frente de la batalla, y envía la nota con el mismo Urías. Es su condena de muerte, la de Urías. Entonces se va Urías sin haber
pasado en su casa sin haber tenido el placer de descansar porque está siendo fiel a sus compromisos, a sus tareas. Y lleva entonces la carta a Joab que dice que a Urías hay que ponerlo al frente de la batalla donde la situación es recia para que muera en combate y se lo celebre quizá después justamente como el héroe que él es, como el hombre valiente que es. Y eso sí lo consigue David. Muy bien, ahora David, después de que pasa el luto, dice el relato de segundo de Samuel, hace un acto muy honorable y toma por esposa a la viuda de su guerrero valiente Urías. Hasta ahí de película, genial, impresionante. Las cosas que se hacen cuando se tiene poder, a veces, hermanos, son terribles, pero parecen tan lindas, tan claras, tan auténticas, hasta honorables. Y entonces, con lo que no cuenta David, es que con que la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor, amados hermanos, que es pura, que es limpia, no está presa. Y el Señor envía a él, al profeta Natán, que le cuenta una historia. Posiblemente algunos recuerdan la historia de Natán que le cuenta a David. Básicamente le cuenta una historia de un hombre rico que tenía muchas ovejas y que recibió en una ocasión una visita. Y para agasajar a sus huéspedes, el hombre rico decide sacrificar un cordero. Pero es tan avaro el hombre rico que entonces manda a traer el corderito de un hombre pobre, que es el único cordero que tiene ese hombre pobre. Según el relato de Natán, que es impresionante, pero de película también, ese corderito hasta duerme con el hombre, come, dice, de sus manos y bebe también de su vaso, de su copa. Es impresionante. Como que si fuera una hija, dice, ¿verdad? Porque es una ovejita, un cordero hembra. Y ahí está que el hombre rico le roba el corderito al pobre, lo mata y lo presenta en banquete. Y David se enoja cuando escucha esa historia porque él es juez también sobre la tierra. Él está para hacer justicia y de inmediato dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice con toda mansedumbre, ese hombre eres tú. Y entonces Natán le declara exactamente el pecado que ha hecho. Que tanto ha tomado a una mujer que no era su mujer y además ha mandado a matar a Urías por mano de sus enemigos. Y gracias al Señor, y en esto se diferencia David de Saúl. Por eso la palabra de Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Jehová. David dice, he pecado contra el Señor, he pecado contra Jehová. Él reconoce de inmediato su pecado. Y digo, eso era lo que hacía David, un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre que reconocía sus faltas, como el apóstol Pablo va a decir en un punto, cuando soy débil entonces soy fuerte y me voy a gloriar en mis debilidades. Pero hoy en día estamos en una cultura que mostrar debilidad no es algo bueno, no es algo positivo. Entonces los hombres dejan de vivir una vida auténtica. Están siempre tratando de guardar su fachada, su imagen externa. Y dice el verso 2, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Así es el pueblo, así es la gente. Y no solo el rico, sino que hasta en el pobre uno mira el engaño y las mentiras. Entonces el clamor de David viene en el verso 3 cuando él dice, corte Jehová todo labio lisonjero,
La lengua que habla con exageración. Mire qué curioso esta palabra. Una lengua dice que habla con exageración. Una lengua que habla grandezas. Y de eso está lleno el mundo, hermanos. E incluso nosotros como iglesias caemos en ese pecado. Yo estaba revisando un plan que escribí para 3 años, que ya el próximo año se concreta, pero este año es decisivo para evaluar algunas cosas, un plan para la iglesia. Ayer estaba evaluándolo porque estamos a punto el mes entrante de hacer esa evaluación y voy a dar un informe para la iglesia. Y en parte el Señor le pedía perdón al Señor porque cuando uno planifica, uno espera, ¿verdad? Cosas grandes que van a pasar. Hay que tener cuidado, hermanos. Al final el Señor me dio la gracia de escribir parte del plan. Si Dios quiere, haremos esto o aquello, porque tenemos que ser humildes delante del Señor, hermanos. Alguien me dijo, no, mira, en la iglesia también como en el mundo, ¿verdad? Porque la iglesia hace lo que hace el mundo. También hay que planificar alto, hay que tirarle alto para por lo menos llegar a la mitad, pero eso es una exageración, planificar de una manera así. Al menos una persona auténtica lo vería así. Una lengua que habla con exageración. Y también dice el verso 4, a los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. Ahora tenemos, por ejemplo, naciones muy poderosas hablando de guerra. Y dicen ellos que primero van a dialogar, quizá para después tener un pretexto, decir, pero lo intentamos dialogando. Igual, si lo logran, imagínese usted, hay movimientos de tropas ya aquí en Europa, de aquí de Alemania. Estados Unidos tiene aquí en Alemania 36,000 soldados y un par de bases militares estratégicas. Ya movieron tropas hacia Rumanía, otros han volado desde Estados Unidos hasta Lituania o Polonia, y Rusia está haciendo lo suyo por su lado. Otros países europeos están enviando armas a Ucrania. Y quién sabe, si va a haber guerra, no sabemos. Dios lo sabe. Porque a veces Dios permite que los hombres en su brutalidad, en su torpeza de pensamiento, se enreden en sus mismas palabras. Pero imagínese usted que no haya guerra. Y ahorita están negociando, por cierto, el canciller de Alemania está hoy de visita por ahí, por el este, entre Ucrania, y parece que va a ir a Moscú también. Estoy hablando del día de hoy, día sábado, un día antes del domingo que estoy grabando este mensaje. Día sábado 12 de febrero de este año 2022. Quizá a través de estos diálogos se va a evitar la guerra. ¿Qué va a pasar después? Es que nosotros somos expertos para dialogar, ¿verdad? Somos lo máximo y evitamos una guerra que ellos mismos se están fraguando. Pero así es el hombre, hermanos, así es el ser humano. Con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. En el mundo evangélico escucho mucho a hermanos muy bien intencionados tal vez, pero muy mal informados, muy faltos del conocimiento de Dios, que le andan diciendo a otros, usted declare, afirme, confiese, vaya. Hace ya más de 20 años que yo estuve enfermo de cáncer y estuve en tratamiento de quimioterapia, y varios hermanos, yo creo que con buenas intenciones, me decían eso, tú declara que estás sano. Bueno, decía yo no voy a hacer eso. No correspondía a mí, porque mi oración al Señor era, Señor, si quieres puedes sanarme. Así que allí de declarar no me iba a servir nada. Pero después de 5 años de chequeos, al final el oncólogo me dijo, usted está sano. Bueno, aleluya. Y yo le di las gracias al oncólogo, por cierto, por lo que lo conocí, un médico de San Salvador, del hospital de allá del Instituto del Cáncer, Díaz Bazán, de San Salvador. Me dice, mire, no me dé gracias a mí, pero yo sabía ese hombre no era creyente, pero ni por cerca. Y si era un malísimo creyente, porque yo miraba cómo se comportaba con la gente, con las enfermeras, hasta conmigo a veces.
y no era un hombre nada decente. Pero bueno, me dice el hombre ese, después de 5 años de chequeos médicos, me dice, no me dé las gracias a mí, me dice, dele las gracias a Dios, porque el cáncer que usted tenía, solo Dios lo puede sanar. Dije yo, wow, aleluya. Pero hermanos, nosotros estamos rodeados de gente, hasta en la iglesia, que le dice, declare, usted confiese. Hermano, el Señor es Señor. Porque miren cómo termina la frase de esta gente orgullosa. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Como decía una ancianita que conocí, ¿quién mandó aquí? No era que preguntar quién manda aquí, sino que ella está diciendo, la que mando soy yo. ¿Quién mando aquí? ¿Quién es Señor sobre nosotros? Así es el orgullo del corazón del ser humano. Y David sabe que él mismo no está exento de eso. Y mire, entonces viene la respuesta del Señor, porque Dios escucha el clamor de su pueblo, hermanos amados. David mira las injusticias no solo a nivel individual, de las cuales incluso él mismo, como he dicho, ha sido parte, sino que mira las injusticias de las naciones más poderosas alrededor suyo. Y el Señor se levanta y dice en el verso 5, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice Jehová, lo pondré en la seguridad que anhela. Así que, hermanos amados, el Señor Jehová se levanta para salvar a los afligidos. Interesante que la palabra que se usó como fieles en el primer verso, o piadosos, ahora el Señor los llama afligidos. Los llama menesterosos, es gente que está padeciendo, que está sufriendo. Y eso por supuesto nos trae a memoria lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 4, verso 12 al 19. Y quiero leer este texto porque es muy relevante incluso para los tiempos que estamos viviendo y probablemente dificultades que usted esté pasando. Que no siempre, por cierto, eso es lo que va a decir Pedro aquí, no siempre son por causa del Señor. Pero cuando el Señor aquí habla de afligidos, de menesterosos, a los que les va a hacer justicia, es gente que están sufriendo a causa de su rectitud. Diferente es si uno anda sufriendo porque se anda metiendo, como va a decir Pedro aquí, en lo que no le importa, o en lo que no debe también. Pero leamos el texto, como decía un hermano, dejemos que la palabra hable y el apóstol Pedro nos aconseje. Primera de Pedro, capítulo 4, 12 al 19. Lo leo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera, escuche esto, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, fiel a Cristo Jesús, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo, dice el apóstol Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No te canses de ser fiel, no te canses de hacer el bien. No pienses que porque el malo parece que prospera y a ti, a pesar que estás haciéndolo correctamente, te va mal. No te canses, tú vences con bien
el mal, va a decir el apóstol Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos amados, estemos firmes porque el Señor es juez justo, se ha levantado para hacer justicia. ¿Ustedes creen que Dios no le hizo justicia a Urías? Por supuesto, de eso es lo que está hablando David. David conoció la justicia de Dios de manera personal. En el capítulo 12 de 2 Samuel, Natán le dice a David cuáles consecuencias van a venir sobre su vida a causa del pecado que ha cometido, tanto el pecado sexual como el pecado del homicidio. Un castigo terrible. Ustedes pueden leer el capítulo 12 de 2 de Samuel y ahí pueden ver los detalles. Porque uno puede pensar, pero el Urías se murió. Sí, pero hay un Dios justo que lo ve todo. Y como vamos a leer más adelante, incluso el recurso de la muerte puede ser usado por el Señor para dar paz a un justo, a un hombre y a una mujer que es fiel. Que es tan fiel que ni siquiera es digno de estar entre esta generación perversa, como vamos a leer más adelante. Usted se jacta de vivir en este mundo. Hermano, este mundo no es lo mejor que hay. Por eso el Señor nos ha dado vida eterna. Y mire entonces lo que nos va a decir el salmista, cómo la palabra del Señor nos guarda, no solo en el presente, sino para la eternidad. Volvamos a Salmos capítulo 12, verso 6 en adelante. Las palabras de Jehová son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Así es la palabra del Señor. O sea, cuando David escucha la respuesta de Dios, que dice, me levantaré, dice Jehová, y lo pondré en la seguridad que anhela. David está claro y está firme de que Dios va a cumplir su promesa. No como los hombres que no cumplimos lo que decimos. Que quizás hasta escribimos un plan, pero ni tenemos la menor intención de cumplirlo. Eso es solo para llenar a veces nuestros labios de grandezas. Y no somos auténticos. O no cumplimos a nuestros compromisos. La palabra del Señor es pura. Es como plata refinada, en diferencia y en contraste a nuestros labios engañosos, aduladores o lisonjeros, como se va a decir acá, con un doblez de corazón, dice el verso 2, que lamentablemente, hermanos, ni la iglesia escapamos de estas características, ni hablemos del mundo en el que vivimos. Así que la palabra del Señor son palabras puras. Y mire lo que dice el verso 7. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Los preservarás. De esta generación los preservarás para siempre. Hermanos, los recursos que Dios tiene para guardar al justo son recursos que nosotros ni siquiera imaginamos. Porque el verso 8 cierra como que si nada se solucionó. Pero la verdad es que esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Pero a pesar de que vivimos en este mundo, somos santificados por la palabra del Señor. Dice el verso 8, en torno se pasean los impíos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Porque vamos a seguir viendo, amados hermanos, cómo los hombres mentirosos y orgullosos siguen prevaleciendo. No solo en el mundo, lamentablemente incluso en círculos cristianos. Hay engaño, hay doblez de corazón. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde por su palabra. Pero si hay justos ahí que están sufriendo, hermanos, porque hay justos en las iglesias que sufren de ver lo que pasa en las iglesias. Hay justos que sufren de ver lo que pasa en las escuelas. Hay justos que sufren de ver lo que pasa en las empresas donde trabajan. Donde justos son despedidos por no engañar en los números contables, por ejemplo. Hay justos que sufren consecuencias fuertes por su rectitud. Y yo les voy a decir, hermanos, como dice el autor en la carta a los Hebreos al final del capítulo 11, este mundo no es digno de esa gente justa.
Este mundo está tan corrompido por el pecado y la maldad que Dios a veces recoge a esos justos para que dejen de estar viendo maldad. ¿Se recuerda de Enoc, que no vio la muerte? Precisamente por esa razón, porque el mundo era muy corrompido en aquel tiempo y el Señor lo tomó para sí. Y hasta el día de hoy el Señor sigue obrando de esta manera, como nos lo dice Isaías capítulo 57. Lea conmigo, es impresionante, hermanos, yo pienso en algunos colegas, siervos del Señor. No los conozco a todos, pero quizá algunos fieles. Unos murieron ni modo, porque quizá dijeron, a mí esto no me va a matar este virus. Otros murieron realmente con las botas puestas, hermanos, sirviendo a la gente. Diciendo, yo no me voy a abstener de servir a mis hermanos, de visitar a la iglesia, de predicar, de hacer la obra del ministerio. Otros por orgullo, no sé. Pero mire lo que dice la palabra. Y piense usted en aquellos hermanos que sufren de ver las injusticias. Yo he conocido gente joven que ha muerto e iglesias se han quedado en shock por gente joven que ha muerto. Muchachos que están en sus años 20 o comenzando o por llegar a sus años 20 y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero mire lo que dice el verso 1 de Isaías 57. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y entra en la paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Así que, hermanos, la muerte es una provisión de Dios para gente justa que no es digna de vivir en este mundo. Así que usted no siempre se ponga muy orgulloso porque está vivo. Un hermano dijo en una ocasión, uno es inmortal hasta que cumpla el propósito de Dios en este mundo. Sí, pero hay que vivir de acuerdo al propósito del Señor cada día, para que cuando nos llegue ese día, sea como dice el Señor, nos encuentre haciendo lo que Él nos envió a hacer y no entrometiéndonos en asuntos que no nos corresponden o hablando grandezas. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de usted y le ayude, hermano, hermana, a santificarse por la palabra. Permítame orar por su vida. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias de todo corazón por la oportunidad que me das de compartir la palabra el día de hoy, de esta manera en español. Bendigo a mis hermanos que se reunieron quizás con su familia, o quizás incluso solitos están ahí escuchando este mensaje y siguiendo un programa que hemos sugerido para hacer esta reunión. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús y rogarte que seas con ellos. Que les des esa convicción que dice tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y que tu presencia en medio nuestro también nos santifica por tu santa palabra. Fortalécenos, Señor. Ayúdanos a ser santificados por esta palabra tan maravillosa que nos has dado, que no nos oculta nada, incluso las intimidades de un hombre de gobierno como lo era David, que hoy no las conocemos a no ser por accidente, pero te damos gracias, Señor, porque hubo un David auténtico, hubo un David conforme a tu corazón, un David que te dijo, he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Límpiame con hisopo y seré más blanco. Y eso oro, Señor, también por mí y por mis hermanos. Que nos limpies, que limpies nuestros corazones, porque tenemos esta grande esperanza eterna en Cristo Jesús, como tus hijos que somos. Danos la gracia de limpiarnos de las inmundicias, Señor, de esta generación perversa. Y el día que nos llames a tu presencia será el día más gozoso de nuestras vidas, Señor. Y gracias por aquellos hombres y mujeres que vivieron su vida con esa convicción y que cerraron sus ojos y dieron su último aliento hasta con una sonrisa en el rostro
porque se encontraban ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque he oído de siervos tuyos que hasta han muerto sirviendo en la iglesia. Es un privilegio definitivamente. Y te doy gracias porque tú, Señor, los llamaste a tu presencia para evitarles ver más males que seguimos viendo en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guarda, que es pura y nos guía a cada paso. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Un saludo a todos desde Gelsenkirchen y que la gracia del Señor sea con todos ustedes y la paz de Dios inunde sus corazones y guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.